Esto es Se Analiza, un programa de Semana Económica donde conversamos sobre temas de coyuntura y negocios. Mi nombre es Juan Rosales, soy jefe de sección de Semana Económica y hoy nos acompaña José Carlos Requena, analista político. Con él vamos a conversar sobre el cambio de gabinete de Mirta Vázquez. José Carlos, ¿crees que el gabinete de Mirta Vázquez supone una moderación en las políticas de gobierno que ya habían sido anunciadas? Podríamos hablar de moderación recién cuando haya algo mucho más tangible, ¿no? El mensaje, digamos, lo que se ha habido es una derrota del radicalismo. Eso significa que van a optar por la moderación, pues vamos a ver qué tan sostenible es ese eventual paso, ¿no? ¿Dirías que por lo menos en este momento se anticipa una moderación en las formas políticas, en lo que podría ser un talante más dialogante, pero no tanto en el fondo, en el contenido de lo que quieren plantear? Bueno, por lo pronto el clima de polarización que había instaurado el lío, sobre todo en las últimas 2 semanas, como que se hubiera despejado, ¿no? Creo que eso también ha venido de la mano con nombramientos en el Banco Central que creo que han sido recibidos bien y creo que en esencia, con la confirmación de Velarde y los 3 nombres que le corresponden al Ejecutivo en manos de personas respetables, provenientes sobre todo del mundo académico, pues creo que es algo positivo, ¿no? Y en ese sentido creo que, digamos, es un cambio en la dirección adecuada. Lo que hay que ver es dónde termina el MININTER, dónde termina el MINEDU, qué tantos cambios van a haber, por ejemplo, en materia tributaria. Se ha estado hablando mucho de esa materia en estos días sin que haya todavía algo concreto. ¿Qué destino toma la llamada segunda reforma agraria? Si es algo meramente simbólico, si va a haber algún paso serio en alguna dirección que comprometa la actividad privada. Pues esas son cosas que vamos a tener que seguir viendo, ¿no? Hay un tema ahí muy importante que es en las facultades, precisamente para llevar a cabo toda la reforma tributaria. Cuando Bellido hizo el anuncio de que quería renegociar a Camisea bajo amenaza de nacionalizar, este tema como que causó mucha crispación y también puso en duda el hecho de que le pudieran dar las facultades en el Congreso. ¿Te parece que con Mirta Vázquez es mucho más probable que puedan lograr el apoyo para las facultades? Pues va a depender también de qué tan amplias son estas, ¿no? Hasta con Bellido, el ánimo que reinaba en el Congreso era de acotar materias y acotar plazos. Aún con esas acotaciones, siempre el Ejecutivo tiene cierta discrecionalidad, porque lo que viene luego de que se dan estos decretos legislativos es un control de constitucionalidad que no siempre es tan rápido, ¿no? Entonces, al margen que te pongan estas acotaciones, siempre hay un espacio para eso. Yo creo que va a depender mucho digamos, en un primer momento, evidentemente, Mirta Vázquez pareciera tener mejores formas y mayores posibilidades de acercamiento, pero va a depender mucho de qué tan ambiciosos son estos cambios que se van a querer plantear. Por lo general, sin embargo, todos los ejecutivos reciben una facultad de esta naturaleza, así que yo me inclinaría a pensar que se van a dar, ¿no? De confianza y en todo caso, ¿cómo crees que tendría que ser su discurso y qué temas crees que ella, por la figura o por los intereses que tiene, crees que pondría en la agenda cuando presente su política general de gobierno? A ver, mira, yo creo que los temas que van a poner van a ser muy similares a los que la retórica del presidente había dicho en estas semanas en el cargo, ¿no? Me refiero a reducción de brechas, lucha contra la pobreza, inclusión social y todas estas cosas que han sido parte de la campaña y los primeros meses de gestión de Castillo. Quizás digamos, el cambio más importante va a ser en los modos. Yo creo que Vázquez tiene, por lo menos en principio, a ver, si uno ve que Bellido ha conseguido 73 votos en su investidura, con muchísimos flancos, uno se inclinaría a pensar que Vázquez, que tiene menos, pues va a estar por lo menos en una situación similar.
ahí va a ser clave el rol que tome la bancada de Perú Libre y también cómo es que la oposición termina leyendo esto, ¿no? Si se ubica en la extrema oposición, en una situación extrema en la que básicamente por ser Mirta Vázquez una persona de izquierda se le niega la confianza, o si más bien la va a poner en contraste con lo que se tenía antes, ¿no? Entonces, ahí uno vería cierta ventaja para Vázquez. Creo también que es un poco mal visto oponerte o mostrar intransigencia. Creo que recuerda a los peores momentos del lustro reciente que hemos pasado, en que la confrontación solía ser la norma. Y por otro lado, hay que ver también cómo es que se termina ubicando a Perú Libre, porque una eventual victoria holgada de Vázquez sin la votación, sin que cuente con los votos de Perú Libre, también podría terminar aislándolos y eso podría ser un aliciente para que la oposición le dé el apoyo a Vázquez, ¿no? Entonces, van a terminar de verse estas cosas, supondría, en los días que vienen, y creo que estos cálculos son más importantes que el mensaje en sí, que como te digo, seguramente va a estar lleno de estas retóricas reivindicativas con un tono más prudente y más dialogante como el que Vázquez puede presentar. ¿Qué riesgos regulatorios o políticos crees que permanecen en el escenario, sobre todo para el sector privado, a pesar de que ha habido este cambio en el gabinete? Mira, en general creo que todas las agencias, creo que ahora, digamos, ahí quizás el riesgo está un poco aminorado, pero no ha desaparecido del todo. Creo que el riesgo regulatorio viene principalmente por agencias que están bajo control del Ejecutivo, ¿no? A pesar de ser autónomos, pero que tienen alguna injerencia del Ejecutivo. Me refiero a instituciones tipo Indecopi, que han tenido algunos nombramientos, en el caso de Indecopi en particular, muy controversiales, pero que en general tienen o son renovados por mandato del Ejecutivo, con un Ejecutivo, digamos, que no tiene necesariamente una posición pro mercado como la que había caracterizado los gobiernos previos, ¿no? Entonces, por ahí quizás con una severidad o con una intransigencia en la regulación, que además pueda ser utilizada como un caballito de batalla frente a en esta, si es que se prolonga este ánimo de confrontación que caracterizó la segunda vuelta, yo creo que es por ahí por donde vienen los principales riesgos. Siempre el Congreso es un espacio de incertidumbre porque son 130 voluntades que tienen que afinarse y la verdad pueden surgir iniciativas de distinta envergadura, pero ahí es, digamos, los plazos también son un poco más lentos, precisamente por ser cosas, por ser un espacio colectivo. Y es entonces, esos yo diría que son los principales riesgos, pero más allá de la regulación que se dé, creo que una retórica antiempresa es algo que no se ha terminado de disipar y ahí al sector privado también le va a tocar hacer un trabajo importante de desmontaje de algunos mitos que circulan con mucha frecuencia. La constituyente, Mirta Vázquez ha dicho que no es una prioridad hoy, pero sí ha reconocido el trabajo pues, que está haciendo Perú Libre para recoger firmas para impulsar la constituyente, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser el futuro de este planteamiento de realizar una asamblea constituyente? Mira, yo creo que esa es una vieja agenda, sobre todo de la izquierda, tanto la moderada como la radical, y no creo que, sí, seguramente lo van a postergar, pero no creo que sea algo que termine de salir, sobre todo en aquellos espacios que el Ejecutivo no controla, ¿no? La recolección de firmas de Perú Libre seguramente va a continuar, y creo que es evidente que hay, sin haber, si quieres, un ánimo mayoritario porque este desenlace se dé, y es un tema que está en agenda, ¿no? Y entonces, al margen de definir o de aclarar que es en el marco del Parlamento donde se deben
formular cualquier reforma, quizás sea bueno revisar procesos como los que se dio en su momento con la Comisión PIS, que convocó a expertos para precisamente plantear cuáles serían estas reformas que la Constitución tendría que hacerse, ¿no? O sea, yo creo que estando el tema ahí, los que quieren preservar la Constitución del 93 porque consideran que ha sido en balance algo positivo, pues deberían formar espacios de alguna manera preventivos para poder canalizar esta expectativa que hay no te diré en un sector mayoritario, pero en un sector importante de la población. Gracias, José Carlos, y gracias también a toda nuestra audiencia. Recuerden sintonizarnos en el Se Analiza todos los días jueves. Mi nombre es Juan Rosales y nos vemos en un próximo episodio.